Desde que aparecieron las inteligencias artificiales, hemos estado escuchando esto. Pero ¿qué tan cierto o falso es? ¿Y qué tan cerca o lejos está de que algo como esto realmente suceda? Es lo que vamos a averiguar hoy. Así que hoy en Autopista de Ideas vamos a revisar si es cierto que la inteligencia artificial puede dejar a tu empleo. Y te adelanto que la respuesta es sí y no. Muy bien, pero para comenzar a hablar sobre este tema, lo primero que tenemos que hacer es entrar en contexto. Y para poder colocarnos en el contexto adecuado, vamos a enfocarnos en una palabra: progreso. El progreso es una constante en la humanidad. Desde el inicio de las épocas de las cavernas, el ser humano ha estado buscando la forma de progresar, de cómo mejorar sus condiciones, cómo facilitar sus trabajos, cómo tener una vida un poco más placentera. Ahora, este progreso usualmente se traduce en inventos. Y estos inventos inevitablemente simplifican la labor del hombre. Y vamos a dar ejemplos de cosas muy sencillas. Si tú antes tenías que coser una cantidad de ropa a mano, contratabas bastantes costureras. Luego de unos años aparece la máquina de coser que te ayuda a coser más rápido y adivinen qué. Se contrataron menos costureras de ahí en adelante. Al punto de que al día de hoy las costureras que solían haber en los barrios han ido desapareciendo de a poco. Otro ejemplo. Antes, cuando tú querías llevar algo de un lugar a otro, tenías que hacerlo por una carretilla empujando. Habían personas que te ofrecían el servicio para llevarte las cosas. Luego apareció el caballo. Con esto, que era mucho más rápido y menos cansado, las personas que hacían esta labor de llevarte las cosas fueron disminuyendo su cantidad, fueron quedándose sin empleo. Y de repente, todo el mundo comenzó a utilizar el caballo como un método de carga, como un método de transporte, y inclusive obviamente para deportes. Y se creó una nueva plaza de empleo, un entrenador de caballos o un guiador o jinete de caballos. Unos años después, bueno, varios años después, apareció el auto. Cuando comenzó a salir el auto y se popularizó, adivinen quiénes dejaron de circular. Los caballos. Al desaparecer los caballos o la mayor cantidad de los caballos a nivel de número, su uso se limitó a zonas rurales o a eventos deportivos. ¿Qué significa esto? Que muchas personas que se dedicaban a la crianza de caballos o al cuidado de caballos quedaron sin empleo. Pero se creó un empleo diferente. Exactamente, conductor de autos. Conductor de autos, mecánico de autos, pintor de autos, etcétera, etcétera, etcétera. Se crearon una cantidad de empleos diferentes, los cuales la gente se ha ido profesionalizando con el tiempo, hasta que dentro de unos años más, Dios quiera, comencemos a tener naves voladoras. Y en ese momento, toda la gente que ha aprendido todo sobre cómo arreglar autos tendrá que cambiar, porque eso es parte del progreso. Entonces, esta es la primera parte. Lo más importante de todo es que entendamos que esto es un proceso natural. Siempre hay progreso. El progreso implica un cambio en las cosas, implica una creación o desarrollo de nuevas herramientas, implica que esas herramientas van a suplantar una cierta cantidad de personas que hacen esta labor manualmente. No se suele suplantar todas, pero se suele suplantar la mayor parte. Por ejemplo, en el caso de los caballos, aún hay gente que cuida caballos, aún hay jinetes que manejan los caballos, aún hay gente que entrena a los caballos, pero la cantidad de personas que se dedican a esto es mucho menor comparado con lo que había anteriormente. El progreso es lo que nos ha llevado a tener internet, a tener líneas celulares, agua purificada, un sinnúmero de cosas que para ahora, por el día de hoy, son cosas normales para nosotros, pero hace 15, 20, 30 años atrás eran cosas muy poco vistas.
Y se los dice alguien que sabe la diferencia que marcó el tener teléfonos celulares. Muy bien, recapitulemos. Esto que está pasando, o que va a pasar, porque va a pasar, con las inteligencias artificiales, es parte de algo que ha venido pasando desde el inicio de la humanidad. El progreso, como todos sabemos, a lo largo de los años, trae grandes beneficios para el ser humano en general. Sin embargo, al momento que el progreso se presenta, puede causar incomodidad. Esto le pasó a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nos ha pasado a nosotros, les va a pasar a nuestros hijos. Es importante que le enseñemos a nuestros hijos, su labor es adaptarse al cambio y, de ser posible, preverlo. Entonces ya sabemos el por qué sucede, por qué va a suceder. La pregunta es, ¿cómo va a suceder? ¿Cuántos tipos de empleos se pueden eliminar? ¿Qué tan rápido va a suceder? ¿Dónde va a comenzar primero? ¿Cómo va a funcionar? Y para esto tenemos que entender un punto claro. El progreso, si bien llega, tarda en implementarse. Tiene un tiempo de implementación que puede tardar mucho tiempo, porque una vez que llega el progreso, dentro de esa etapa de implementación del progreso hay modificaciones adicionales que van apareciendo. Entonces, pongámoslo de esta forma. Supongamos que hoy lanzan el auto. Hasta ayer todos andábamos en caballo, hoy lanzan el auto. O sea, el auto, todo el mundo está feliz, todo el mundo está emocionado, pero como el auto es un producto nuevo, se requiere una gran inversión para poder crearlo. Por ende, los primeros autos que se van a vender no van a ser baratos. Eso implica que por tener un precio elevado, tampoco va a ser una gran cantidad. Así que durante unos primeros años van a haber poca cantidad de autos circulando. A medida que la demanda aumente, los precios de los autos tienen que tender a bajar un poco. A medida que los precios de los autos bajen, la cantidad de autos que se venda va a aumentar. Y las empresas van a comenzar a crear diferentes niveles de autos. Todos son los mismos autos. Simplemente unos autos van a ser más caros, unos autos con precio medio y unos autos con precio bajo. Que de hecho es lo que pasa, lo que vemos normalmente ahora. ¿A qué quiero llegar? A que tarda, y va a tardar algunos años, a que todas las empresas lleguen a adquirir o a trabajar con una inteligencia artificial. Que de hecho, no todas las personas del mundo tienen un auto, por ejemplo, a pesar de tantos años. Es probable que no todas las empresas del mundo lleguen realmente a trabajar con una empresa artificial porque no lo consideren necesario. Adicional a esto, hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial tiene algunas limitantes. Adentrémonos un poco en el concepto de las limitaciones de la inteligencia artificial. Estas limitaciones son las que en mayor o en menor escala van a indicarnos el tiempo que va a tardar en implementarse y el alcance que va a tener la inteligencia artificial realmente en el ambiente laboral. Tomen en cuenta una diferencia. Usualmente los inventos que hemos tenido anteriormente y que han revolucionado la vida de la humanidad han sido herramientas puestas en las manos del ser humano. Esta IA, para algunas personas, se la considera como algo que puede suplantar al ser humano. Y aunque hay mucha expectativa y ha habido mucha publicidad sobre ese tema de ahí, la realidad es que al momento la IA no es capaz de reemplazar al ser humano. La IA puede ayudar al ser humano en ciertas cosas, puede tal vez reemplazar ciertos tipos de labores específicas que realizan en ese momento los seres humanos, pero no puede reemplazar al ser humano como tal. Y vamos a ver por qué. Una de las limitaciones que tiene la IA es que la IA no tiene iniciativa y no tiene creatividad. Todas las IAs que están puestas en el mercado son IAs responsivas, es decir, necesitan que un humano ingrese un pedido para que la IA sepa qué es lo que tiene que hacer. No es que tú te sientas con la IA y la IA comienza a conversarte de un tema en específico. La IA no tiene iniciativa. Espera que tú le digas de qué quieres hablar y ellos te responden. A diferencia de un ser humano, que el ser humano sí tiene iniciativa propia y puede comenzar tareas o labores por propia iniciativa. Tomen en cuenta que los que tenemos tiempo trabajando sabemos que nuestros jefes odian tener que decirnos a cada rato qué es lo que hay que hacer. Eso no funcionaría así con la IA. Si la IA reemplaza a una persona en un puesto, todos los días el jefe tendría que estarle diciendo qué es lo que hay que hacer. Terminó de aquí, hay que hacerlo de acá, hay que hacerlo de acá, hay que hacerlo de acá. Y eventualmente sabemos que los jefes se van a enojar. Otro punto de las limitaciones que tiene la IA es que estas IAs no están habilitadas para interactuar con otros programas. Es decir, hay IAs generativas de imágenes o de videos
que me entregan a mí una imagen. Si yo se las pido que me las permitan descargar en un formato de Adobe para poder ser editados, no siempre es posible. O que me descarguen el video en un formato que sea editable, o que yo pueda desarmar. Y para las personas que han trabajado en publicidad, que alguna vez también me tocó, ustedes saben que los clientes quieren el naranja, el amarillo más amarillo, quieren esto de aquí más arribita, más abajito, más aquí, más allá. No es tan sencillo tener una imagen generada por la IA y comenzar a hacerle las adaptaciones que un cliente pida. Entonces es más complicado que eso. Y adicional a eso, hay muchas empresas que trabajan con ciertos programas contables con los cuales la IA no puede interactuar. Y no solo programas contables, programas de diseño, la IA no puede manejar AutoCAD, Tableau para manejo de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de programas que el ser humano utiliza para realizar labores con los cuales la IA en este momento no puede interactuar. Por lo tanto, su efectividad en la labor de una empresa es limitada. Y eso va a hacer que hasta que estos temas no se solucionen, la implementación de la IA tome tiempo. Otra cosa importante es que la IA comete errores. Suele cometer errores bien tontos. Yo he tenido prácticas con IA, varios tipos de IA, y realmente se equivocan a veces en cosas tontas como fechas, se equivocan en información histórica, se equivocan en cálculos matemáticos. Un ser humano imperfecto no puede crear un producto perfecto. Otro punto importante es que, a diferencia del ser humano, cuando una persona está haciendo una labor y ve un error, la persona automáticamente se da cuenta. La IA no es capaz de darse cuenta de sus propios errores. Un ser humano tiene que decirle que se está equivocando para que la IA pida disculpas y diga: ay, sí, es verdad, me equivoqué. Eso no nos sirve. Eso en una empresa no se puede dar, porque tu jefe, así como no está detrás tuyo en todo lo que haces, no puede estar revisando todo lo que la IA haga todos los días. Y la otra cosa, si tienes un departamento de auditoría, cuando el departamento de auditoría audite un proceso que hubiera hecho una inteligencia artificial en lugar de un ser humano y encuentre algún error, ¿de quién va a ser el culpable? ¿De la inteligencia artificial por el error? ¿O van a echarle la culpa al jefe de la inteligencia artificial porque le dio un comando que probablemente no sabe funcionar? Aunque él puede mostrar sus comandos si los tiene guardados, y van a encontrar que a lo mejor el comando estuvo bien, pero la IA se equivocó. Si la IA se equivoca, ¿a quién van a multar? Hay mucha publicidad, hay mucho hype, hay mucha euforia sobre este tema, pero en temas prácticos, la IA está en pañales. Tomen en cuenta otra cosa importante: la IA solo está suscrita a un mundo online, a un mundo de computación. La IA no interactúa con elementos de la vida real. La IA no te abre puertas en ese momento, no te abre ventanas, la IA no te enciende computadores, la IA no interactúa con nada de eso. Entonces, muchas labores que tienen un componente físico no pueden ser reemplazadas todavía por la IA. Y estamos hablando de carpinteros, pintores, estamos hablando de mecánicos, estamos hablando de personas de limpieza, barrenderos. La IA no puede hacer eso. Podrá ser y creerse muy inteligente, pero la IA no puede tomar una escoba y barrer el piso. No sabe, no tiene la posibilidad de hacerlo. De hecho, tomen ustedes en cuenta que hace mucho tiempo Tesla creó unos autos que se manejaban solos. Y este proyecto fue poco a poco relegado porque hubieron bastantes accidentes. Porque la IA no es adaptable, no tiene el raciocinio de un ser humano que puede adaptarse a una situación. Entonces, es mucho más complicado la implementación de la IA en el mundo real. Y muchas de estas labores de cocina, labores de limpieza, labores de repente de belleza, cortada de pelo, muchas de esas labores no van a poder ser reemplazadas por la IA en un futuro cercano. Otro punto importante: hay muchas personas que consideran que la IA puede suplir puestos de servicio al cliente o puestos de ventas. Hay ciertas cosas, de hecho, que necesitan IA para poder manejarlo. Hay muchas personas que trabajan en este momento con bots. Los bots no son una IA. Es una versión muy básica de opciones o de un menú programado para que el usuario pueda realizar un pedido. Eso no es IA. Pero en el caso de una venta o en el caso de servicio al cliente, van a tener un problema. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene emociones
Y cuando está hablando con otra persona, desde el tono de voz, desde los gestos, desde el tipo de palabras que utiliza, todo eso le muestra al interlocutor, en este caso a la persona de servicio al cliente o de ventas, el ánimo de la persona. Y tú sabes si está más animado o menos animado, enojado, frustrado, etc. Y eso te permite a ti manejar la situación. La IA no puede reconocer ese tipo de sentimientos. Primero, porque la IA no te ve. Segundo, la IA no te escucha. Todo es por texto. Y aún en el texto, la IA no puede percibir tus sentimientos. No puede percibir si no lo entendiste. No puede percibir si te está haciendo frustrar con lo que te está respondiendo. No tiene forma de poder personalizar su proceso a la respuesta del interlocutor, cosa que un ser humano sí puede hacer. Hay muchas cosas para las cuales uno considera que la IA podría ofrecer soluciones, pero en este momento la IA no tiene capacidad de interactuar con todas las cosas o con todos los implementos con los que el ser humano interactúa día a día. Por ende, su implementación va a tomar mucho tiempo y no creo que llegue realmente a suplantar totalmente a las personas. La IA yo creo que debemos verla, por lo menos por ahora, como una herramienta de ayuda al usuario. Adicional a esto, alimentar IAs, crear IAs, educar IAs, ponerlas a disposición del público, tiene un costo muy elevado a nivel de datos y a nivel de equipos informáticos. Esto es uno de los principales problemas por los cuales no todas las empresas, de hecho muy pocas empresas, pueden darse el lujo de contratar IA o de crear IAs para sus labores. No hay tampoco que olvidar que la IA es vulnerable a ataques cibernéticos que pueden dejarla fuera de servicio, lo cual causaría un gran problema. Otra cosa importante es que la IA puede llegar a ser programada o educada con sesgos, dependiendo de la información que se le dé y dependiendo del interés del que la crea o del que la educa o del que la programa. Otra cosa importante es que existe una falta de transparencia en el nivel de las decisiones que toma la inteligencia artificial. El usuario no entiende cuál es el proceso y en base a qué la IA da ciertas respuestas. El proceso interno es un tema de programación, es un tema de análisis de datos, es un tema de alimentación de información que no es transparente al público y que de repente nos deja con algunas preguntas, a veces más preguntas que respuestas. Entonces, para poner esto en un resumen, yo creo que en este momento, al nivel de desarrollo de la IA, es un error pensar que la IA viene a suplantar al 100%, ni siquiera al 50% de la fuerza laboral humana. La IA debería ser vista en este momento como una herramienta que puede ayudar a que ciertas labores, no todas, ciertas labores del ser humano puedan hacerse más rápido o puedan volverse automáticas. Con las limitaciones del caso, si estás en medio de un proceso de producción y tienes que interactuar con maquinaria, la IA no te va a servir. Entonces, son todos esos puestos que utilizan este tipo de labores, que interactúan con este tipo de implementos o de herramientas, los cuales no pueden ser reemplazados tanto por la IA. La IA puede ayudar o puede tal vez convertirse en un colaborador importante para puestos en los cuales la persona esté necesariamente emitiendo su trabajo dentro de una computadora y transmitiéndolo por medio del internet. Esas personas son las que tal vez podrían verse un poco afectadas por el desarrollo, por la implementación de la IA. Aún así, el alcance real que tiene la IA en los puestos de trabajo es limitado. Esa limitación puede ser que no dure mucho tiempo. Yo creo que va a tardar unos años en que algunas de estas limitaciones sean resueltas. Un punto importantísimo es que en el momento en que la IA puede interactuar con herramientas en la vida real o con programas fuera de la IA, en ese momento sí vamos a ver que muchas cosas pueden cambiar. Pero hasta que eso suceda, falta todavía tiempo. Por cierto, de manera informativa, obviamente en el video hemos usado muchas imágenes sobre robots, pero obviamente los robots y la IA son al momento dos cosas completamente diferentes. Se ha usado en este video imágenes de robots meramente de forma simbólica, para volver un poquito más palpable el concepto de inteligencia artificial. Ahora, para resumir, ¿cuáles son los empleos que en este momento podrían verse en riesgo debido a la inteligencia artificial?
básicamente empleos que tengan que ver con escritura de texto, por ejemplo. Tal vez algún tipo de secretarias, ya no necesitas tomar texto, necesitas hacer cartas, todo eso lo puede hacer la IA. Tal vez algunos tipos de trabajos creativos, como por ejemplo edición de videos, creación de imágenes, ya son trabajos que ahora no se pueden suplir al 100% con la IA, pero sin embargo, para tareas sencillas o requerimientos sencillos, pueden ser desarrollados por la IA como está en este momento. Tal vez también tareas de servicio al cliente, que pueden ser automatizadas, sea con inteligencia artificial o sea con pequeños bots. Ya, aún así, esto sigue siendo un riesgo. De hecho, hubo un caso en que una aerolínea tenía dentro de su sitio web una inteligencia artificial que podía ayudarle a hacer reservas, etcétera. Y esta IA cometió un error con una reserva de un cliente. Los clientes demandaron y la aerolínea tuvo que hacer un reembolso. Eso es al momento como está la IA, pero sí tenemos que comenzar a poner bastante atención al momento de que la IA puede interactuar con más cosas, porque ese momento sí va a haber un gran cambio en la cantidad de trabajos que se pueden ver afectados por la aparición de la IA. No significa que va a dejarnos a todos sin empleo. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos y comenzar a aprender sobre tecnologías que puedan ser utilizadas junto con la IA en un futuro, o labores que pueden desarrollarse junto con la IA en un futuro. Eso es todo por el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado. Recuerda dejarnos sus comentarios en la parte de acá abajo, suscribirte al canal y decirnos qué otros temas te gustaría que topemos. Recuerda que hacemos videos de tecnología para solucionar problemas del día a día. De mi lado, como siempre, es un gusto enorme conversar con ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.